Muy buenas noches, otra vez. Muy buenas noches. Bueno, estamos en un libro maravilloso, en el libro de Filemón. Bueno, es un libro pequeñito, o sea, vamos a estar aquí algunas semanas, es un libro pequeño. Y seguimos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón, recordando que esta es nuestra segunda semana y esta carta, como dije, es pequeña, solo tiene, ¿cuántos capítulos? Solo tiene un capítulo, pero tiene un capítulo y tiene un enfoque y tiene un tema. O sea, es vital que usted pueda analizar esto, porque la semana pasada enfatizamos que tiene un capítulo, pero tiene un solo tema. Y usted tiene que tener claro cuál es el tema para que pueda desarrollar correctamente esta carta maravillosa. Entonces la pregunta de inicio es obvia, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de la carta? ¿Respuesta? Muy bien, excelente. Qué gozo, qué gozo. La respuesta clara es el perdón. Ese es el tema de la carta y usted lo tiene que tener claro. La semana pasada lo pusimos muy claro, yo solo lo estoy enfatizando. Es decir, si usted quiere encontrar el sentido del autor, lo que tiene que hacer es encontrar el tema general. Y la semana pasada lo explicamos con claridad. El tema de la carta es el perdón. ¿Hasta ahí van bien? Muy bien, perfecto. Ahora, permíteme volver a colocar en tu mente, en el contexto, solo una mención rápida, pero quiero que usted lo tenga, quiero que usted vaya armando su pensamiento de esta carta que, como dije, nos tomará algunas semanas, tiene solo un capítulo, pero es una carta muy potente. Ya sabe usted, el tema general es el perdón. Pablo escribe esta última de las 4 cartas de la prisión. Usted ya sabe cuáles son las cartas de la prisión. Son la prisión escrita en Roma a una persona. Usted ya sabe que las cartas de la prisión son Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Y esta carta a Filemón es la única de las 4 que es personal. Lo ha notado, ¿verdad? Que es personal. Las demás son escritas a las iglesias. En esta carta personal, la cual es dirigida a Filemón, Pablo quiere pedirle a su amado hermano que perdone a su esclavo llamado, ya lo vimos la semana pasada, ¿cómo se llama? Onésimo, el cual, el esclavo, lo había traicionado. Estoy dando un acercamiento rápido, porque ustedes ya lo han visto la semana pasada, el cual lo había traicionado, le había inclusive robado, había huido, pero que ahora es un creyente fiel y va a regresar con él, o sea, va a regresar con Filemón. Como ya sabe, cuando un esclavo hacía eso, o sea, huía, traicionaba, salía, robaba, era castigado. Y si usted se acerca a la literatura de algunos historiadores que narran cómo se trataban los esclavos, algunos historiadores hablan de que cuando un esclavo hacía eso, le daban cárcel y un duro maltrato físico. Inclusive algunos historiadores hablan de pena capital hacia el esclavo que hacía lo que hizo Onésimo. Entonces estamos ante una carta que tiene un enorme riesgo, ¿verdad que sí? Un enorme riesgo, pero que Pablo lo hace con mucha sabiduría. Esta carta tiene mucha sabiduría del apóstol Pablo para presentar el tema de la carta. ¿Cuál es el tema de la carta? Él tiene mucha sabiduría y creo que esto es la clave para acercarse a Filemón. Todo apunta al perdón y Pablo lo hace con tanta sabiduría. O sea, lo va haciendo en un proceso maravilloso ascendente hasta llegar a hacerle el pedido a Filemón. O sea, la clave al leer esta carta es entender que la meta de Pablo es que Filemón entienda que debe perdonar. Ahora, cuando yo estaba haciendo esto a modo de introducción, en mi mente, a ver, usted analice conmigo, la pregunta era, o el pensamiento era, bueno, ahora, ¿por qué Pablo es tan sabio para guiarlo al perdón? O si quiere colocarlo así, o mejor dicho, la pregunta, ¿por qué Pablo está tan seguro que es el camino correcto para Filemón perdonar? ¿Por qué está tan claro Pablo en su mente que el camino de Filemón, el camino que tiene es perdonar? Es decir, uno le podría aconsejar a Filemón, cuando llegue Onésimo, castígalo. ¿Verdad que sí?
Se lo merece, dirían algunos. Eso no te puede hacer, tienes que dar un ejemplo. Serías un tonto, Filemón, si no castigas a Onésimo por lo que ha hecho. ¿Por qué Pablo está tan seguro que Filemón debe perdonar? Bueno, esto no fue difícil de comprender, ¿verdad? Esto no es tan complicado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Pablo sabía que tenía que perdonar a Filemón? Bueno, la respuesta no es tan complicada. La respuesta es porque Dios es un Dios perdonador. ¿Me sigue? Usted se parece más. ¿Sabe cuándo se parece más a Dios? Cuando perdona. Usted se parece más a Dios cuando perdona. Vimos esto la semana pasada cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, ¿se acuerdan? O cuando hablamos de Éxodo 34, la semana pasada, cuando el mismo Dios se proclama como un Dios perdonador. En el libro de Números, es decir, el cuarto libro de la Escritura, en el capítulo 14, verso 18, la parte B, no tiene que ir ahí, solamente anotarlo para que haga un paralelo con Lucas 15, con Éxodo 34. Números 14, 18, dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. El Salmo 78, 38, solamente anótelo. Salmo 78, 38 dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. En el Salmo 86, 5, dice la Escritura, Salmo 86, 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cómo olvidar al apóstol Pedro cuando habla del perdón? Y usted se acordará, ¿verdad? Con aires de piedad, le dice al Señor que hay que perdonar 7 veces. ¿Se acuerda usted de eso? En Mateo, eso está en Mateo, lo consigna Mateo 18, en el versículo 21. ¿Usted se acuerda? Solamente anótelo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22, Jesús lo miró, ya me imagino cómo lo habrá mirado, y le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir? Siempre. Pedro estaba mostrándose perdonador en este pasaje de Mateo 18 al extremo para él, pues sabía que los rabinos de esa época decían que como Dios había perdonado 3 veces a los enemigos de Israel, o sea, los rabinos tenían versículo para esto, Usted lo puede anotar solamente para que sepa lo que pensaban los rabinos. Por ejemplo, Amós 1:3, Amós 1:6, 1:9, 1:11, 1:13. ¿Lo anotó? 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:13. Todos hablan que Dios había perdonado 3 veces a los enemigos de Israel. Entonces ellos decían, sería innecesario perdonar a una persona más de 3 veces. Entonces Pedro dice, bueno, si los rabinos perdonan 3 veces, yo le voy a decir al Señor 7. Qué poco amorosos. Yo soy más amoroso, dice Pedro, 7. Y Jesús le muestra la naturaleza de la deidad. El perdón es siempre. Claro, Dios es un Dios perdonador, es decir, con toda claridad la Biblia presenta a Dios como un Dios perdonador. Ahora, que Dios sea un Dios perdonador, ¿tendrá implicancias directas para nosotros? O sea, quiero ir, espero que usted me capte esto, quiero ir al sentido del autor. Quiero que usted vea cómo lo plantea y en estas semanas usted va a ver cómo Pablo empieza a plantear el perdón. El objetivo es que Filemón perdone a su esclavo Onésimo. Pero quiero hacerle una pregunta, ¿tendrá implicancias directas para nosotros que Dios sea un Dios perdonador? Claro que sí, claro que sí. Y aquí hay 2 puntos importantes que se interceptan para ver el perdón en toda su magnitud, o por lo menos acercarnos bien al perdón que la Biblia explica. Teniendo presente la premisa que Dios es un Dios perdonador, la primera implicancia para nosotros es que si Dios es perdonador, escuche esto,
Si Dios es perdonador, un Dios perdonador, yo como creyente debo perdonar también, ¿verdad? ¿Me sigue? Claro que sí. Colosenses 3:13, la parte B, Colosenses 3:13 dice esto, anótelo, de la manera que Cristo os perdonó, escuche esto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay escape aquí, ¿lo nota? O sea, si Dios es un Dios perdonador, Dios ¿cómo me pide que perdone? De la manera que Cristo perdonó. Aquí no hay escape, ¿verdad? Para los creyentes. No hay escape. La pregunta sería, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cómo nos perdonó? Déjame darte algunas ideas. Colosenses 2:13, la parte B, 2:13 en Colosenses dice, la parte B, o sea, la parte final de Colosenses 2:13, dice que Cristo en la cruz nos perdonándonos todos los pecados. 2:13, la parte B. Nos perdonó totalmente, ¿se da cuenta? Nos perdonó. ¿Qué le perdonó a usted como creyente? Todos los pecados. Y si usted no lo ha notado, yo le voy a apuntar la palabra todo. Ahí es una palabra atemporal. Es decir, nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y los que iban a venir. O sea, fue un perdón total. Interesante. Y no solo eso, sino que nos perdonó completamente e instantáneamente. Hay un pasaje hermoso en el libro de Miqueas, que le animaría a ir, aunque no quiero tampoco que lo rebusque, sino que lo anote. Miqueas 7:19, si puede ir, vaya. Es un pasaje hermoso, que usted lo ha escuchado también. Dice, Él volverá, estoy leyendo Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, y escuche esto, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Escuchó? Escúcheme, por favor. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El profeta remarca el pensamiento de Dios para su remanente. Aquí está hablando, déjenme ponerlos en el contexto, aquí está hablando del pueblo de Israel convertidos en el futuro y por aplicación a todo creyente. O sea, Dios no me va a decir en el cielo, o sea, no me va a mirar en el cielo y me va a decir, tú eras el que te copiabas en el colegio, ¿no? Por si acaso estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Tú eras el que mentiste a tu profesor, ¿no? ¿Saben por qué no? Porque es como si se olvidara. Es increíble el perdón de Dios. Es increíble. O sea, el perdón es total, es completo. Por favor, escúcheme esto porque la premisa del inicio en Colosenses 3:13 es que hay que perdonar como Cristo, ¿qué? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Como Cristo los perdonó. Entonces, es un perdón total, completo, instantáneo. Una nota aquí, uno de los más grandes errores, esto es una nota nada más, uno de los más grandes errores en el matrimonio, en la familia, es que se diga perdón y después saquemos en cara lo mismo. Porque el perdón tiene que ser absoluto, total, instantáneo. A veces es como si tuviéramos una agenda, ¿verdad? Una agenda de notas, ¿no? Y vamos contando cuántas veces nos hacen lo mismo y nos hacen daño, ¿verdad? Y cuando podemos, ¿qué hacemos con esa agenda? La sacamos, aquí está. Bueno, hermanos, el perdón es esa agenda. Cada vez que perdonas, das la vuelta a la página y la página empieza en blanco. En blanco. Es solamente una nota. Ya vimos la primera implicancia. Si Dios es perdonador, yo como creyente debo perdonar también. ¿Lo tienen claro hasta ahí? ¿Están bien? ¿Vamos bien? Perfecto. Segunda implicancia. Si no perdono como creyente, si yo no perdono, escuchen esto, Dios tampoco me perdonará. ¿Qué? ¿Qué?
Segunda implicancia, si no perdono como creyente, Dios tampoco me perdonará. Esto se ve medio complicado de entender, porque la primera implicancia es que si Dios me perdonó totalmente, completamente, instantáneamente, y parece complicado entender esta implicancia. ¿Cómo que si no perdono, Él no me perdona? Bueno, déjeme explicarle, por favor, para que vea la implicancia. Quiero que vaya ahora sí a Mateo capítulo 6. Mírelo, por favor. ¿Están bien hasta ahí? ¿O estoy muy rápido? ¿Están bien? ¿Sí? Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto, Filemón? Mucho. Mucho. Mateo capítulo 6. Usted lo conoce. Al finalizar la oración del Padre Nuestro, Jesús menciona esto. Mire el verso 14. Porque, ¿lo tienen ahí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice ahí? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ¿qué tipo de perdón es este? Bueno, no es el perdón para salvación, no es el perdón que todo creyente ha recibido para entrar a ser parte del reino de Dios, sino que esta falta de perdón de los creyentes hace que se produzca de parte de Dios una disciplina a los suyos. ¿Me escuchó? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Si nosotros como creyentes no perdonamos, lo que vamos a recibir de parte de Dios es ¿qué? Disciplina. Hebreos 12:6, solo anótelo. Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, si tú como creyente no eres perdonador, Dios, escúchame bien, Dios te va a disciplinar. ¿Está claro? Se va entendiendo las dos implicancias que se interceptan. Si no perdonamos como creyentes, Dios te va a disciplinar. Esa es la idea de la parábola de los dos deudores de Mateo 18. A uno se le perdona lo impagable, ¿se acuerdan? Y este sale y no quiere. Y a este que se le perdonó lo impagable, sale y no quiere perdonar a lo pagable. Entonces el Señor consigna en la parábola, solo anote Mateo 18:32, solo anótelo, yo sé que usted lo va a interceptar todo y va a entender la idea. Mateo 18:32 dice, entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, ahí está la aplicación, verso 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es la misma idea. O sea, Dios te disciplina. Si tú como creyente no perdonas, ¿sabe lo que va a pasar? Dios te va a disciplinar. ¿Lo capta hasta ahí? Regresando a Filemón, ¿por qué sabía Pablo que Filemón debía perdonar? Primero, porque si Dios es perdonador, yo como creyente debo perdonar también. Y si no perdono como creyente, Dios tampoco me perdonará. O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Me va a disciplinar. Me va a disciplinar. ¿A qué quiero llegar con toda esta introducción? A que entendamos que todo lo que le va a escribir Pablo a Filemón tiene como propósito que él perdone a su esclavo Onésimo. ¿Está bien? Y ya usted sabe el argumento. La naturaleza de Dios es perdonador. Entonces él sabe bien lo que Dios quiere y él quiere llegar correctamente en esta situación tan complicada a su amado Filemón. Entonces, el propósito es claro, que él perdone a su esclavo Onésimo, pues Dios es Dios de perdón. Entonces, si todo se centra en ello, en esta pequeña carta, quisiera comenzar, ya lo sabe usted. Ya sabe usted las razones, los argumentos claramente del perdón. Dios, la naturaleza de Dios es perdonador. Usted ya sabe las implicancias. Ahora, toda la carta apunta a ese propósito. Entonces, permíteme empezar con este saludo intencional de Pablo.
Ya usted lo va a entender. Si el objetivo es que Filemón perdone al esclavo Onésimo, todo lo que usted va a aprender en la carta tiene ese propósito. Entonces el título de hoy es el saludo intencional. Leamos por favor el texto. Quiero ir con usted a Filemón. Los 3 primeros versículos es lo que vamos a ver hoy, si Dios nos permite. Dice la Escritura, vaya Filemón por favor, dice la Escritura: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a tratar de cubrir esta porción al inicio de Filemón, y usted sabe cuál es el propósito, usted sabe cuál es el tema. La mente del autor va a ese propósito. Esta sola carta tiene ese propósito, tiene ese tema, y todo se centra ahí. ¿Amén? ¿Amén? Perfecto. Déjame ir en esta porción paso a paso, con la intencionalidad clara. ¿Cuál es el tema puntual? ¿Otra vez? Perdón. La meta es que Filemón perdone a Onésimo. ¿Listos? Entonces empezamos. Vamos a empezar con el texto. Vamos a hablar del autor. Mira ahí, por favor. Verso 1a. ¿Cómo comienza? Pablo. Deténgase ahí. Pablo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de algo? Aquí gracias a Dios, en este tiempo, usted no tiene que esperar a ver todo un registro de una persona para al final ver quién se le escribió, ¿verdad? Porque ahora se pone el nombre al final. Bueno, aquí se ponía al inicio. Pablo, usted ya lo sabe. Cuando escuchamos en la Biblia Pablo, ¿qué pasaría con Filemón? Esa carta se va a leer y escucha Pablo. ¿Qué pasaría en la mente de Filemón? ¿Qué pasaría cuando Filemón escucha a Pablo? Bueno, cuando nosotros escuchamos Pablo, nuestra mente, como un metal a un imán, ¿no? Usted escucha Pablo, se va al más alto exponente del cristianismo, ¿verdad? Eso pasa cuando usted escucha Pablo, al más alto exponente del cristianismo, al hombre que más cartas escribió en el Nuevo Testamento, al servidor que debemos imitar para que reflejemos a Cristo, ¿no? En 1 Corintios 11:1, solo anótelo, o para que recuerde, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También en nuestra mente aparece, como menciona un autor, Utley, dice él, en la evaluación espiritual personal de Pablo, él a menudo se llamaba a sí mismo el más pequeño de los santos porque él perseguía a la iglesia. Fin de la cita. Aparece al perseguidor de la iglesia, aparece ese Saulo cruel que llevaba a los cristianos a la muerte. En Hechos 9:1-2 podemos ver eso. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajere presos a Jerusalén. Entonces cuando se escucha a Pablo vemos al máximo exponente, vemos al hombre de Dios que escribió más cartas, pero también vemos a ese hombre que se hacía llamar el pequeño Pablo, el más pequeño de los apóstoles, porque él perseguía a la iglesia. Y podríamos seguir describiendo a Pablo de 1000 formas, ¿verdad, hermanos? De 1000 formas. Pero ¿cuál es el tema de la carta? El perdón. La meta es que Filemón perdone a Onésimo, ¿verdad? Entonces, vamos a centrarnos en qué causaría que Filemón escuche una carta que se va a leer en la iglesia y diga Pablo. ¿Qué causaría en Filemón? ¿Qué causaría? Al escuchar que lee la carta a toda la iglesia que está en su casa y encima dirigida a Filemón y su autor es Pablo. Bueno, primero lo que pasaría por la mente de Filemón, a ver si está de acuerdo conmigo, es una alegría enorme, pues Pablo, el cual estaba en Roma preso, fue el que lo llevó a Filemón a Cristo, ¿verdad que sí? Una alegría enorme. Este es mi padre espiritual, ¿no? En el verso 19 de esta misma carta se da a entender eso. Quizá en su ministerio en Éfeso, pues Pablo no estaba personalmente en Colosa, como ya lo vimos la semana pasada. Ahora, es obvio que no solo le da alegría al saber que su padre espiritual, el gran soldado del Señor, escribiera una carta con su nombre, sino también un sentido de privilegio y responsabilidad, pues sabía que Pablo era el apóstol de Dios, es decir, lo que va a decir Pablo es lo que Dios quiere. ¿Se da cuenta? Dios lo ha inspirado. O sea,
es autoritativa, lo escribe con el sello de Dios. La mente de Filemón estaría atenta con alegría, privilegio y responsabilidad. Y la pregunta que se haría es, Filemón escuchando que van a dictar la carta, van a escuchar la carta a toda la iglesia y va a decir, es la carta a Filemón. Pablo empieza. La pregunta que se haría Filemón es, si Tíquico trae la carta con Onésimo, ¿qué me va a decir Pablo? ¿No? Imagínense, llegan a la iglesia y está Tíquico trayendo la carta, como lo vimos la semana pasada, y llega Onésimo. Y empiezan a leer la carta. Pablo, ¿qué me va a decir ahora Pablo? Es un hecho esa reacción y podemos ver cómo Pablo va armando todo para que a partir del verso 8, que ya veremos después, recién le indique su deseo. O sea, Pablo espera hasta el verso 8 de la carta para decirle lo que quiere. ¿Van bien hasta ahí? ¿Van bien, hermanos, hasta ahí? Perfecto. Ya vimos el autor. Ahora, 2. La identificación. Esto es tan hermoso. Mira el verso 1, la parte B. ¿Cómo se identifica Pablo? Mírelo ahí. ¿Qué dice? Prisionero de Jesucristo. Deténgase ahí. Hasta ahí nomás. Mucha miel en palaga. Ahí nomás. Prisionero de Jesucristo. Es muy interesante, pues Pablo escribió 2 cartas más que se dirigían a personas específicas. ¿Sabe usted? ¿A quién se dirigían estas 2 cartas más? Timoteo y Tito. Timoteo y Tito. Pero él en esos casos se presentó como apóstol. Esto es tan interesante. 1 Timoteo 1:1, déjeme leer. 1 Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. En 2 Timoteo 1:1, o sea, le escribe al mismo Timoteo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y cuando le escribe otra carta personal a Tito, empieza así, Tito 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Él dirige cartas personales y siempre empieza con el título Pablo, apóstol. Pero acá es diferente. Pablo se presenta en las cartas pastorales como apóstol, pues son cartas que tienen que tener como tenor la autoridad absoluta para que tanto Timoteo como Tito sean autoritativos como pastores de la iglesia. O sea, es decir, Dios dice, ¿verdad? Pero tratemos de sumergirnos en la mente del autor. Pablo, con Filemón es distinto. Pablo no se presenta como apóstol, aunque todos saben, obviamente, que lo es, sino que su tenor, por sabiduría, es que Filemón recuerde, capte esto por favor, porque es una maravilla tratar de sumergirnos a esto. Filemón recuerde que Pablo obedece a Dios y por ello, escuche esto, está en el lugar más complicado. ¿Lo nota? Por obedecer a Dios, ¿verdad que sí? Pablo está en el lugar más complicado. O sea, por predicar el evangelio, el apóstol, ¿dónde está? ¿En un hotel? ¿5 estrellas? No, en la cárcel. ¿Me sigue? ¿Cómo Filemón, si Filemón escucha, Pablo, prisionero de Jesucristo, es decir, este hombre por obedecer a Cristo, o sea, predicar el evangelio, está en el peor lugar? ¿Cómo Filemón no va a obedecer lo que le va a decir Pablo si su situación es menos complicada? ¿Me entiende? Él está en casa. Pablo dice, yo estoy preso por obedecer a Cristo en la predicación, pero tú por obedecer a Cristo, o sea, lo que te voy a pedir, que es perdonar, no terminarás en prisión. ¿Me estás siguiendo? Esto es tan interesante. Tú la tienes más fácil, File. Algo así. Tú la tienes más fácil. El autor William Hendrickson, que es un excelente autor, tiene un comentario espectacular de esto y él menciona, y cito, el que Pablo se denomine prisionero de Cristo Jesús es muy diplomático, probablemente sugiriendo esto, en comparación al sacrificio que yo estoy haciendo, ¿no es el favor que te pido algo más bien fácil? Fin de la cita.
Fin de la cita. Pero eso no es todo. Mire el texto nuevamente. Verso 1b. Prisionero de Jesucristo. Es una clara alusión a la realidad de Pablo. Él, Pablo, sabía que a las finales Dios lo había colocado ahí. ¿Me sigue? ¿Se da cuenta? Esto es tan importante. O sea, Dios lo había colocado ahí, no Roma. Él no era prisionero de Roma, sino Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Esta magnífica confianza de Pablo en la operación soberana de Dios no es nueva. No es nueva, por eso me encantó orar hoy, que estamos orando en la lista de la iglesia, para que todos los creyentes aquí estén llenos de la confianza, la soberanía de Dios. Dios, nuestro Señor, es soberano. Soberano. Y esta confianza que Él tiene aquí no es nueva. No es nueva. El apóstol lo había aprendido. ¿Se acuerda del Salmo 23? ¿Quién puede olvidarse? ¿Qué creyente puede olvidarse del Salmo 23, verdad? Pero vaya un ratito, quiero que vea el verso 4. Por favor. Es una confianza absoluta a la soberanía de Dios. Mire el verso 4. Esto le va a gustar. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es magnífico. El autor, ¿quién es el autor de este salmo? El rey David lo hace personal, íntimo, después de explicar anteriormente que Jehová es el autosuficiente Dios, el que se ha comprometido con los suyos, el que no les va a fallar, el que les da un cuidado específico, les dará su provisión y guía por amor a su nombre. Ese mismo Dios es su pastor, dice David, y estará conmigo también. ¿Cuándo? Verso 4, ¿cuándo? Cuando esté en valle de sombra de muerte. ¿A qué se refiere? Bueno, la alusión esta directa es a la circunstancia más difícil o de mayor pavor o dolor que podemos atravesar usted y yo como creyentes. Es la situación más adversa y compleja en que podamos estar. Ahora note, por favor, nuevamente el Salmo. ¿De dónde viene el pensamiento del verso 4? Bueno, esto no es difícil, del verso 3, ¿no? El verso 4 viene del verso 3, ¿no? Matemática simple. Y el verso 3, mire el verso 3, la parte B. Mire lo que dice. Me guiará por sendas de justicia, ¿por amor de qué? De su nombre. David había señalado que Dios nos guía por sendas de justicia. O sea, que si en el verso 4 él está en valle de sombra de muerte, es porque el Señor mismo que lo guía lo ha conducido ahí. ¿Lo sigue? El Señor mismo ha conducido a su oveja ahí. Amados, esta realidad es impresionante. Dios es soberano. Tú eres oveja del maravilloso pastor, nuestro amado Señor Jesucristo. Si hoy estás pasando un oscuro sufrimiento, Dios quiere asegurarte que Él te ha guiado ahí, pues es el mejor lugar, ideal lugar para ti hoy, para tu vida eterna, para tu crecimiento, para tu santificación. El pastor guía a su oveja. ¿Me entiende el pensamiento? Ese es el pensamiento aprendido por Pablo. Yo soy prisionero de Cristo, yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo. El pastor me ha traído aquí. Qué hermoso. Eso lo tenía en mente Pablo, el Señor es mi pastor. Ya vimos el autor, la identificación. Ahora el sucesor, déjame hablarte del sucesor. Mira por favor verso 1, la parte C. Regresando a Filemón. Y el hermano Timoteo. Hasta ahí. ¿Lo tiene? El hermano Timoteo. Su nombre, o sea, Timoteo, significa honrado por Dios. U honor de Dios. Timoteo fue convertido a través del testimonio de Pablo en su primer viaje misionero a Derbe y Listra. Pablo lo invitó a que formara parte del equipo misionero en el segundo viaje misionero. Él es mencionado por Pablo varias veces, como usted sabe, en su carta. Por ejemplo, en 1 Corintios puede anotar 16:10. Habla de Timoteo, dice, y si llega Timoteo,
mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque Él hace la obra del Señor, así como yo. O en 2 de Corintios 1:1, también lo puede anotar, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Él menciona muchas veces a Timoteo, puede anotar en Filipenses 1:1, Colosenses 1:1, 1 Tesalonicenses 1:1, 2 Tesalonicenses 1:1, 1 Timoteo 1:2, 2 Timoteo 1:2. Es decir, lo menciona en cantidad de veces. Ojo, Pablo, esto es muy importante que usted lo tenga presente, por favor. Pablo no está diciendo que Timoteo es el coautor de la carta. ¿Está bien? ¿Está claro? Hermanos, ¿está claro? No está diciendo que Timoteo es el coautor de la carta. Timoteo quizá pudo funcionar como secretario de Pablo, pero ¿saben qué? Cuando Pablo lo menciona aquí al inicio, se ve claramente que lo que quiere presentar Pablo lo presenta a Timoteo al principio en forma especial. Usted ve que es una presentación especial. ¿Por qué? Pues él habla de sus demás compañeros al final de la carta, ¿verdad? Si usted ve el verso 23 y 24 de Filemón, ahí va a describir a sus demás compañeros. Ahora, ¿por qué Timoteo lo pone al inicio? Esa alusión especial es más probable que sea un reconocimiento al que va a pasar la posta de liderazgo como sucesor. Al final de su vida, usted se acordará, Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1, un pasaje que nos fascina, 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el verso 5 de ese mismo capítulo, es decir, 2 de Timoteo 4, verso 5, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, Pablo preparó a Timoteo para entregarle a él la posta para que él siga. Timoteo, yo me voy, le dice Pablo, tú toma la posta. El gran autor, siempre exacto, MacArthur, menciona y dice, Pablo sabía que algún día él mismo estaría entregándole el bastón de su liderazgo espiritual. Él quería que Timoteo fuera reconocido como líder y el próximo heredero ministerial. Fin de la cita. Timoteo debe haber sido muy reconocido por la iglesia de Colosas, ya que había estado con Pablo también en su tercer viaje misionero. Usted lo puede ver en Hechos 19. Entonces era muy conocido también la iglesia de Colosas. Y de ese modo pudo haber llegado a intimar con las personas de Colosas. Por eso que él es el sucesor, le hemos puesto. Entonces ya vimos el autor. Vimos la identificación. Tercer punto, ¿cuál era? El sucesor. Ahora, punto 4, el protagonista. Verso 1, la parte D de dedo. Hemos hecho el verso 1 como una tortita. 4 partes. D. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Deténgase ahí. Ahí está el protagonista. Es de notar que Filemón era muy amado por el apóstol, ¿verdad que sí? Es explícito aquí el apóstol. Me encanta esto. Se van a dar cuenta cómo se dirige Pablo a sus hermanos. Escuchen esto, por favor, lo repito. Usted se va a dar cuenta cómo se dirige Pablo a sus hermanos y verá la delicadeza, el amor, la sensibilidad, la honra que les da. Es increíble. Es de notar que Filemón era muy amado, obvio. Y no solo eso. También hay que notar que Filemón era el dueño de la casa donde se reunía la iglesia. ¿Lo ha notado? Porque pues va a decir a la iglesia de tu casa, ¿no? Donde se reúnen en tu casa, ¿no? O sea, era un hombre, escuchen, Filemón era un hombre adinerado, de mucho dinero. Pues las personas libres, según los historiadores en ese tiempo, las personas libres en ese tiempo, en el primer siglo, la mayoría vivían en departamentos alquilados. Y que algunos de muy bajo precio, las personas libres, mientras que solo los ricos podían tener casas.
¿Y dónde se reunía la iglesia? En la casa de Filemón. O sea, este hombre era rico. Pero no solo eso, sino que Filemón era miembro activo de la iglesia. Pablo lo llama, miren cómo lo llama en el verso 1b, colaborador. Es un término que es utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a los que trabajan en la obra de Dios. O sea, está hablando de que Filemón era líder en la iglesia, ¿verdad que sí? Colaborador. Es un término, como dije, en el Nuevo Testamento que se usa mucho para los que trabajan en la obra de Dios. Por ejemplo, Romanos 16:3, puede anotarlo, solamente anotarlo, por cuestión tiempo. Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Puede anotar también 2 Corintios 8:23, la parte B. 2 Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. O puede anotar Filipenses 2:25. 2:25 de Filipenses: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, esto es claro, es un argumento claro. Esto es colocado por el apóstol para apelar. Escuchen el sentido, la sabiduría de Pablo al escribir. Pablo coloca esto para apelar a la relación de servidores de Dios, es decir, le recuerda que los dos están luchando juntos con un mismo objetivo, que son siervos de Dios. Ahora, ¿para qué enfatiza esto? ¿Por qué le dice colaborador? ¿Para qué lo enfatiza al inicio? Para que Filemón recuerde el peso de lo que significa obedecer a Dios, el peso de entender que somos esclavos de Cristo. ¿Verdad que sí? El peso. Eres un servidor, liderazgo. Hermano querido Filemón, usted es esclavo de Cristo, recuerde. Ahora, ¿cuál es la meta de Pablo en la carta? ¿Se acuerda? Que Filemón perdone a Onésimo. ¿Lo capta? ¿Capta esto? Pablo hace el ambiente del pedido con sabiduría desde el saludo, amados. Este es un hombre tan sabio. Ya vimos el autor, la identificación, el sucesor, el protagonista. Ahora, punto 5, la familia. Pablo realmente es muy capo, ¿eh? La familia, verso 2. Mire ahí el verso 2. Y a la amada hermana, ¿cómo se dirige? Amada hermana Apia. No es la esposa del Apio, no. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Solamente una nota al inicio. Me encanta, nuevamente lo repito, me encanta el amor que Pablo expresa por sus hermanos, ¿no? ¡Qué amor! Se da cuenta, está hablando Pablo, el apóstol Pablo, el más grande cristiano de todas las épocas, y él mire la delicadeza de tratar a sus hermanos. Es increíble cuando vemos la soberbia del liderazgo jerarca dirigiéndose a la gente como si fueran sus esclavos, sus peones. Hermano querido, usted tiene que aprender que en la vida cristiana hay que tratarnos con amor. Los hermanos nos amamos y reconocemos nuestro amor hacia el hermano. Esto es tan hermoso. Era tan hermoso. Me encanta la escena cuando Pablo está yéndose a Jerusalén desde Éfeso. Y cita a los pastores, y en Hechos 20:36, solo anótelo, mire esta escena o imagínese esta escena. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, o sea, con todos los pastores de Éfeso. Entonces hubo gran llanto de todos, porque Pablo se iba a Jerusalén, y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Qué le parece? Doliéndose de gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Así lo despedían, abrazándole, besándole. ¡Qué amor de los hermanos! Escuchen, a Pablo refiriéndose a sus hermanos en Filipenses 4. Escuche solamente esto, anote Filipenses 4:1 y enmárquelo cuando pueda ir ahí. Escuche cómo le habla Pablo a sus hermanos. Escúchelo para que nosotros aprendamos. Así que, dice Pablo, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados.
No se cansa. O sea, empieza así, hermanos míos, amados, y termina amados. Qué amor, hermano. ¿Cuánto nos hace falta entender lo que significa ser parte del pueblo de Dios? ¿Cuánto nos hace falta entender para tratarnos con honra, amarnos, respetarnos, de tal manera de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos? Qué maravilla, qué ejemplo de este tremendo líder de iglesia. Por eso que la pregunta es, ¿hasta aquí haces el esfuerzo de tratar con amor a tus hermanos? ¿Haces el esfuerzo de tratar con amor? O sea, un hola no basta aquí, ¿verdad? Hola, ¿qué hubo? Bueno, todo esto era una nota nada más, era una nota. Ahora sí, mire el texto por favor, verso 2. Y a la amada hermana Apia. Bueno, Apia es la esposa de Filemón. Es la esposa de Filemón. Y Arquipo, qué sabio es Pablo, ¿no? Y Arquipo es el hijo de Filemón. Y él aparece en Colosenses 4, bueno, esto lo dijimos la semana pasada también, en Colosenses 4 como un líder llamado al ministerio. Colosenses 4:17, lo puede anotar. Las trompetas, nos vamos. No, perdón. Colosenses 4:17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. En el Señor. Es decir, la familia en pleno en el saludo. ¿Qué te parece al sabio Pablo? La familia en pleno en el saludo. Pero no solo a la familia de Filemón, sino también a la familia espiritual. Me encanta Pablo. Esta carta la vamos a disfrutar mucho, hermanos. Me encanta Pablo. A la familia espiritual, mira el texto otra vez. Y a la iglesia, verso 2, y a la iglesia que está en tu casa. Es decir, él incluye tanto a la familia de Filemón como a la familia espiritual. O sea, todos atentos. Todos atentos. Toda la iglesia atento, Voy a hablar, todos atentos, los amo, voy a hablar, dice Pablo. Juan Calvino, el gran Juan Calvino, reformador, menciona de esta porción algo muy interesante. Dice, y cito, mediante el uso de estos términos, confiere la más grande alabanza a la familia de Filemón, y ciertamente no es una alabanza pequeña para el amo de una casa que modela a su familia en tal forma como si fuera una imagen de la iglesia y para desempeñar también el deber de un líder dentro de los muros de su casa. Debemos mencionar el hecho, dice Calvino, de que la esposa de este buen hombre tenía igual testimonio porque ella también, no sin buena razón, es alabada por Pablo. Fin de la cita. O sea, hay un énfasis fuerte en el amor de Pablo por Filemón, su familia, para poder decirles algo, para que estén atentos a esto. Y también incluye a la familia espiritual. Ahora, después de esta mención de familia, derrochando amor, como hemos visto, reconocimiento, honra y responsabilidad, Pablo nos da el sexto punto, la clave. Le he llamado así, la clave. Mira el verso 3. ¿Están bien, hermanos? ¿O ya se cansaron? Porque aquí está la clave. Verso 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Me encanta esto. O sea, después de ver el autor, la identificación, el sucesor, el protagonista, la familia, Pablo concluye este saludo intencional con la clave para el objetivo, para la meta a donde apunta. Dicho sea de paso, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de Pablo en esta carta? Que Filemón perdone a Onésimo. Ya se lo habrán aprendido, ¿verdad? Perfecto. Mire el texto, por favor. Las palabritas del texto. Verso 3. Gracia. Gracia es el medio de salvación, como usted sabe, Efesios 2, 4 al 5, el medio de salvación,
El medio por el cual disfrutamos de una hermandad que nos lleva a la gloria, primera de Pedro 5:10, dice esto, y el medio por el cual hemos sido aceptos en el amado y adoptados por el Señor Jesucristo, por el Señor Padre y el Señor Jesucristo, Efesios 1:3 y 5. No solo eso, sino que la gracia, escuchen esto, es el andar constante de todo creyente. Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Es decir, ¿sabe por qué vivimos? ¿Sabe por qué vivimos? Por gracia, por gracia. Mire la palabrita paz. Es el resultado de la gracia de Dios en ti y en mí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es el resultado de la gracia. Es la reconciliación de los creyentes con el Dios santo. Romanos 5:1. Ahora, ¿de dónde viene la gracia y la paz? Me encanta cómo lo arma Pablo, ¿verdad? Este saludo característico. Mira el texto, ¿de dónde viene? Verso 3b. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto es tan claro y tan rico y tan emocionante. No podemos ir tanto, pero analice conmigo esto. Si la gracia y la paz vienen de Dios y del Señor Jesucristo, ahora piense conmigo. La gracia y la paz vienen de Dios y del Señor Jesucristo, dice el texto, ¿verdad? Ahora, ¿será posible, si yo sé que la gracia y la paz vienen de Dios y del Señor Jesucristo, ¿será posible que Jesús sea un hombre común o un ángel? ¿Lo están notando? ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, ¿será posible que Jesús no sea Dios si de Él viene la gracia y la paz? Sería imposible que no sea Dios, pues si Jesús no es Dios, Pablo está blasfemando, atribuyéndole al Señor Jesús, si fuera un hombre como un ángel, le está atribuyendo los atributos que solo Dios tiene. Gracia y paz, que solo provienen de Él. Esto es contundente. Y Pablo prepara el terreno, hermanos, el corazón de Filemón, y empieza con el saludo intencional, que es lo que hemos visto hoy. Pablo lo que hace en toda la carta es llevarlo al objetivo a Filemón de que perdone a Onésimo, y toda la carta permea con esto. Él quiere llegar a su meta, y de ahí Pablo va a pasar a describir el amor de Filemón por los hermanos. O sea, del saludo intencional va a pasar a describir el amor de Filemón por los hermanos. El gozo de ellos, escuchen, el gozo de ellos, de los hermanos, por ser ministrados por Filemón. O sea, Pablo continúa preparando el terreno hasta el pedido que va a hacer en el verso 8. Ahora, ¿cómo lo hace ahora a partir del verso 4? ¿Cómo prepara el terreno a partir del verso 4? Lo veremos la próxima semana. ¿Están bien, hermanos? ¿Nos estamos sumergiendo a la carta bien? Hermoso, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Amados, vamos a orar, a darle gracias a Dios. El tiempo nos ha ganado.